están ahí atentos, atentos, atentos. Oiga, vamos a la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Esta semana todos supieron que falleció el gorrión de Conchalí, porque salía en las redes sociales, ya salía en todas partes. Y claro, dan homenajes, ¿ya?, a todo eso. Y uno piensa, cuando suceden estas cosas, estos personajes, ¿ya?, cómo la gente salió a las calles, les rinden honores, recuerdos. Y uno piensa y dice, Señor, ¿para dónde va el alma eterna? ¿Ya?, si no tiene a Cristo, si no tiene al Señor, si no tiene a Cristo en su corazón. ¿Ya? Y de alguna u otra forma todos sabemos lo que pasa, ¿ya? Pero ahí, ¿verdad?, tenemos que aferrarnos siempre a Cristo, nuestro amado Señor, nuestro amado Jesús. No desligarnos. Y siempre ofrecer a Cristo hasta último momento. Siempre decirle al Señor que hasta último momento hay todavía esperanza. Hay esperanza. Estábamos en Pedro. Ahí Eduardo Contreras nos manda un saludo también. Dice, hola pastores, dice que Dios le bendiga. Un abrazo grande. El Señor te bendiga, hermano Eduardo. Ya siempre lindos recuerdos de ti. Ya un hombre muy cariñoso. ¿Ya? Eduardo es un hombre muy, muy, muy cariñoso. ¿Ya? Más de alguna oportunidad estuvimos visitándolo en su casa junto a mi esposa. Un hombre muy cariñoso, muy servicial. Así que Dios te bendiga preciosamente. Saludo a tu esposa, a tus hijos, ya a tu hijo, el Eduardito, que debe estar inmenso y grande ya. No sé cuántos años tendrá ya. Ya debe tener como unos 13 años seguro. Por ahí debe andar. Unos 13 años. Y lo conocimos chiquitito, como 3, 4 años. Así debe ser. Oiga, vamos a la palabra. Pedro, capítulo 3. Pedro, capítulo 3. Y me llama la atención mientras estudiaba esto, ¿ya? Y siempre yo les digo a ustedes que pregunten a la Escritura, ¿por qué razón está esto? ¿Ya? ¿Por qué razón justo hay una palabra allí? ¿Ya? Cómo salta de un tema a otro de repente los escritores, pero siempre llevan un hilo conductor, porque ante todas las cosas él hablaba de lo que es la santidad, del morir, del estar, del sufrir, vivir como siervos de Dios, y ahora pone una escritura que tiene que ver también con un matrimonio, ¿ya? Que iba a ser como para un retiro matrimonio esto, ¿ya? Pero nunca es tarde aprender, porque tal como lo señala Pablo, dice que las más ancianas, dice que tienen que enseñarle a las más jóvenes, dice, enseñarle a las más jóvenes, ¿ya?, cosas que ellas ya aprendieron, que ya saben, enseñar a las más jóvenes, ¿ya? Entonces, pero Pedro toma este tema, ¿ya?, y que tiene que ver con los deberes conyugales, ¿ya?, capítulo 3, y a lo mejor usted dirá, pero ¿para qué yo voy a escuchar esto? O sea, ¿para qué me podría servir a mí ahora a esta altura de la vida? ¿Ya? Pero siempre la palabra es actual y siempre nos va a enseñar, porque seguramente ahora no le sirve a usted en este momento, pero lo más probable es que a lo mejor usted tenga nueras, hijas, ¿ya?, y tendrán que enseñarle, nietas, ya tendrán que enseñarle. Y nosotros los varones de la misma forma, tenemos hijos, tenemos yernos, podemos tener nietos. Todavía no tengo ni nietos todavía, pero podemos tenerlo, ¿ya? Y es allí donde en definitiva uno puede saber que la Escritura siempre está atento, ¿ya?, a lo que nosotros, ¿verdad?, podamos llevar a cabo y llevar adelante para que podamos crecer. Dice capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, dice así: asimismo vosotras mujeres, ¿ya?, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, obedecía a Abraham llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Oramos en este día, Padre, y rogamos que tu gracia, Señor, nos bendiga. Amén y amén. Mientras leía, pensaba, decía, ¿qué podrían pensar el movimiento feminista acerca de este pasaje? ¿Ya? De este pasaje donde son, ¿cuántos versículos son? Son 7 versículos y 6 versículos ya habla hacia las mujeres. Ahora, Pedro no, si bien es cierto, viene de una cultura muy machista, una cultura demasiado machista, ¿ya? La cultura judía es una cultura machista, ¿ya? Y ayer veía, a veces veo por el YouTube, veo algunos reportajes, veía un reportaje ayer de los judíos ultra ortodoxos, ¿ya? Que es una corriente, ¿ya?, ultra ortodoxa de los judíos. Y eso sí que en definitiva son muy, muy machistas, ¿ya? Las mujeres se les enseña solamente a hacer las cosas del hogar, de la casa, y a criar hijos, nada más. Pero estamos en una... ahora, antes de eso, es una cultura machista. Pero el Señor Jesucristo, ya cuando uno lee sobre todo el Evangelio de Lucas, uno se da cuenta que el Señor Jesucristo viene a dar dignidad a la mujer, viene a reivindicar a la mujer, aunque el Señor ya la había reivindicado en el Génesis capítulo 3, había reivindicado a la mujer, ya la levantó. ¿Y de qué forma la reivindica? La reivindica diciéndolo, señalando que a través de ella, a través de su vientre, ya desde el vientre de la mujer, iba a venir el Salvador del mundo, iba a venir de la simiente, de esa simiente preciosa, iba a venir el Salvador del mundo. Entonces, de ahí en adelante Dios reivindica a la mujer, poniéndola en un lugar ya muy especial, ya bastante especial. Ahora, todo esto que tiene que ver con un machismo exacerbado, ya no es la idea de Dios. En primer lugar, no es la idea de Dios, ya, porque si lo vemos ahí en el Génesis capítulo 3, ya, si bien es cierto, el castigo que hay tiene que ver más bien por una consecuencia, ¿ya? No por querer castigar, sino tiene que ver más bien por un asunto de desobediencia, o sí, desobediencia, pero de pecado. Y el pecado siempre trae una consecuencia. Entonces, a través del pecado trajo una consecuencia, y esa consecuencia, ¿verdad?, produjo más dolor en las preñeces, como señala la Escritura, pero más bien tiene que ver cuando él dice que su esposo se iba a enseñorear de ella, tiene que ver con esta actitud, ya, de algunos estudiosos, ya uno lo conversa, de esta, a ver, ¿cómo lo digo bien? Para que se entienda, para que no se me dañen las hermanas, ¿ya? Sino más bien por este principio de saltarse la autoridad, ¿ya? Porque hay un principio, el principio de autoridad no se puede, ¿ya? Porque es un principio, no se pueden saltar estos principios. ¿Y qué pasa en el huerto de Edén? En el huerto de Edén ya estaban los dos iguales, no había un asunto de quién era más o quién era menos. Después se explica las autoridades y se explica que el varón está sobre la mujer, ¿ya? Pero en el tiempo de eso estaban iguales. Entonces, la mujer querer sobreponerse a la autoridad del hombre, ¿ya? Porque, y eso trajo consecuencias. Ahora, de ahí en adelante trajo siempre consecuencias, y hubo un momento dado en que la mujer se emancipó, y hemos tenido varias consecuencias a través de eso.
Ahora yo no voy a hablar de los movimientos feministas, ni los movimientos machistas, ni nada de eso, sino para que tengamos la mente clara ya acerca de lo que vamos a conversar. Ahora, Pablo lo toma, Pedro lo toma, y el Señor Jesucristo también lo toma. Dice algunos estudiosos, ya, o más bien cuando uno enseña lo que se llaman los libros, los evangelios, ¿ya? Y el evangelio de Lucas específicamente es el evangelio como de las mujeres, ¿ya? Donde hay mucho relación del Señor Jesucristo con algunas mujeres en ciertos casos. Dice que las mujeres le servían, a eso me refiero, ¿eh? Que las mujeres le servían al Señor con sus bienes. Habla de la mujer pecadora, habla de la mujer prostituta, habla de la mujer que derramó el alabastro de perfume en su cabeza, habla de María, ya los otros evangelios no hablan tanto de María como habla el evangelio de Lucas, ya habla de que las mujeres junto a María le servían. El libro de los Hechos también habla de que las mujeres fueron las primeras al sepulcro a ver al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor les da, las reivindica nuevamente, las pone en el lugar que tienen que estar. Pero Pedro toma algo bien fundamental. Pablo es un poco más estricto cuando él dice que la mujer debe callar en la congregación y preguntarle a su esposo en la casa. Pero era más bien un contexto, era más bien un asunto contextual que se daba en el momento en la iglesia de Corinto. Y seguramente la mujer levantaba la voz dentro del culto y quería sobreponerse. Y en esta cosa no hay quien tenga más fuerza, quien tenga menos fuerza, sino tiene que ver con asuntos de sometimiento, de autoridad. Y a veces cuando yo explico esto, yo le digo, es bueno estar bajo sujeción, bajo sometimiento, no sometimiento así excesivo, pero estar bajo sujeción, bajo ese paraguas ya que nos da. Es como los hijos les hace bien estar bajo esa sujeción, bajo ese paraguas. ¿Ya? Es saludable la disciplina, es saludable rayar la cancha, es saludable eso, no es malo, es saludable. Ahora, la mujer dice después el Señor Jesús, Pablo habla y dice que dentro de lo que son las autoridades, dice, está Dios por sobre todas las cosas, el Señor, después viene Cristo poniéndolo por la obra del Señor, después dice que está el hombre, porque el hombre fue creado primero que la mujer, después está la mujer y están los hijos, pero sobre los hijos está el esposo y la esposa, los padres, ¿ya? Ahora, Pedro toma esto, ¿ya? Y lo toma en una forma bien especial. Primero señalando acerca, dice el verso 3, el verso 1, dice, asimismo vosotras mujeres, ¿ya? Y otra cosa que hay que clarificar, ¿ya? Él está hablando al hombre y a la mujer, ¿ya? Volvemos al principio original, ese es el principio original. Dice, asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Dice, hay otra versión que la voy a leer, dice, asimismo vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Ahora el apóstol Pedro exhorta a las mujeres cristianas a estar sujetas a sus maridos, ¿ya? ¿Por qué? Primero porque vamos al principio. El principio es bueno estar sujeto bajo ese paraguas, ¿ya? ¿Ya? Es bueno estar. Entonces él exhorta. Ahora yo siempre les digo a ustedes, preguntémosles, si tuviéramos que traer al apóstol y preguntarle, ¿por qué Pedro? ¿Por qué hablas eso? ¿Qué razón? ¿Qué te inspiró para poder señalar esto? Y es que has visto, ya, si les preguntaron al apóstol, preguntémosle a él, ¿es que has visto que algunas mujeres sobrepasan o no se someten a sus esposos? Silencio. ¿Ya? No se someten, no se sujetan, no están sujetas, ¿ya? Y hacen lo que quieren, se mandan a cambiar, no piden permiso, ¿ya? No avisan. ¿Qué pasa? Lo habrá escrito por eso, porque viste, Pedro, viste que algo estaba sucediendo, algo pasaba y tenías que volver a ratificarlo. Ahora, Pablo, en la carta a los Efesios, ¿ya? Si vamos a la carta de los Efesios, capítulo 5,
versículos 22 y 23, acá tengo Efesios, capítulo 5, 22, perdón, al 33, dice así, dice, habla de someter los unos a los otros, ¿ya? Dice, someter los unos a los otros, con temor a Dios, los unos a los otros. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pablo lo explica mejor, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos en todo. Está hablando a las casadas. A las solteras tienen que someterse a sus padres, ¿ya? Ahora dice, bueno, hasta ahí habla acerca de las mujeres. Después vamos a tomar lo de los hombres, porque también de los maridos, ¿ya? Porque él habla también acerca de los maridos. Y dice, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si se da cuenta que no habla de sujeción, sino que habla de amor. Vayan tomando apunte. ¿Para qué? Marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentárselas a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también marido. Aquí se da cuenta que revierte un poco. Pedro toma 6 versículos, Pablo toma un versículo para las mujeres y el resto para los hombres. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. 3 veces habla del amor, de amar. No habla de sujeción, habla de amor. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y sus huesos. Por esto dejar al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer no dice que lo ame, dice que lo respete. Sujeción y respeto, pero el hombre habla como 4 veces, no lo noté, pero como 4 veces acerca del amor. Ahora, Pedro enseña entonces que si las mujeres cristianas están sujetas a su marido, esto puede producir un impacto positivo en las vidas de aquellos esposos que todavía no han creído a la palabra del Señor. Ahora, está hablando de 2 cosas. Primero, acerca del sometimiento, pero este sometimiento toma algo, Pedro, que es bien especial, porque Pablo lo toma como los dos fuesen creyentes, ¿ya? Pero Pedro toma como que si la esposa fuese creyente y el esposo no fuese creyente. Entonces dice que, porque muchas veces la mujer dice, no, pues yo total voy a adorar al Señor nomás, po. Y si me tengo que ir a una vigilia, me voy a la vigilia nomás, po. Total, el Señor está primero. O sea, por supuesto que el Señor está primero, pero de acuerdo a la Escritura, se debe obediencia y sujeción y respeto. Obediencia, sujeción y respeto. ¿Ya? Ahora, si eso existe, el marido va a querer conocer o acercarse al Señor. Va a querer acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque va a ser un impacto positivo. Porque si el hombre le dice, ¿sabes qué? Ahora, hay que tener cuidado también, porque hay hombres que son déspotas y son autoritarios, y le dicen, no, pues no más, pues no vaya a la iglesia, y qué sé yo, hay cosas que uno tendría que, si eso le impide, ¿verdad? Ahí está la gracia del Señor también, pues. Está la gracia de Jesucristo. Entonces, pero tiene que ser un impacto positivo. Señala que este impacto tiene que ser tan positivo de aquellos esposos que no han creído la palabra, que quieran conocer al Señor por esa conducta, ¿ya? Porque muchas veces se tiene una personalidad en la iglesia y otra vez en la casa. Y de repente llegan de la iglesia y no quieren que el esposo las toque, porque vienen santificadas. Entonces, es allí donde
¿verdad? Dice, tienen que de alguna forma someterse, respetarlo, sujetarse, porque eso trae bendición. Siempre va a traer bendición el obedecer a lo que es la palabra del Señor. El buen comportamiento puede producir un resultado positivo. Diga positivo, positivo. Un resultado positivo. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 20. Dice, el que anda con sabios será sabio, pero más el que se junta con necios será quebrantado. ¿Ya? Proverbios sí, 13, 20, sí. Será quebrantado. Entonces, si se obedece a la palabra, eso es de sabio. Pero si usted le dice, no, hermanita, usted tiene que ir a la iglesia, no le obedezca a su esposo, si su esposo es carnal, es mundano, porque muchas veces también se dice, y se dice de los púlpitos a no obedecer, que hay que obedecer al Señor primero, que usted no obedezca. No, pues no puede ser. Y usted va a la iglesia, o los hermanos a la iglesia, está la casa desordenada, llega el esposo, no hay almuerzo, no hay comida, llega el trabajo. Entonces se produce todo un problema simplemente porque no cumple cosas que son principalmente importantes. Ahora, la frase esta que dice, pueden ser ganados sin palabra alguna. Ahora, esto no indica esto que simplemente estos esposos, estas mujeres, pueden ser salvos sin obedecer al Evangelio. Tienen que pasar por la cruz de Cristo. Argumentar que las personas pueden ser salvas sin obedecer al Evangelio es llegar a la conclusión para lo cual no hay apoyo bíblico. Entonces, ¿qué pasa? Pueden ser salvos, sí, pero tienen que pasar por la cruz, por la sangre de Cristo, reconocer sus pecados. Pero ¿cómo lo van a reconocer? Siempre dice, hay un dicho que dice, un hecho, algo así, vale más que 1000 palabras. Porque muchas veces le predican y tratan mal a los esposos, le dicen que soy un mundano, tenía al diablo, ¿ya? Y empiezan a descalificar, y esta descalificación trae problemas porque en vez de acercarlos a Cristo, los apartan de la gracia, los apartan del Señor. Ahora, dice que al observar, recuerda que nosotros tenemos una nube de testigos. Hay una nube de testigos que está constantemente observándonos. Y dice, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Esto indica, esta buena conducta es conforme a la voluntad de Dios y puede resultar o puede producir buenos resultados y una buena influencia. La palabra casta denota una conducta pura e irreprochable. Tal como decía Pedro al principio, dice, en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Y eso no quiere decir, porque yo, en primer lugar, no soy de esos hombres machistas que no hacen aseo, que no lavan loza, que no lavan ropa. No, yo soy atípico, ¿ya? Atípico de eso. Ya no soy de esos que se sienta ahí y que... No, yo soy de esas personas típicas, yo hago de todo, ¿ya? Pero también es importante, ¿verdad?, que esa conducta, cuando habla de esa conducta pura e irreprochable, y yo no quiero decir con esto que la mujer simplemente está como para la casa, no es eso. Esta conducta pura, esta santidad es en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. Y cuando Pablo le habla a la mujer, es en toda su manera de vivir, en su vestimenta, en su comportamiento, en su manera de mantener su hogar, su casa. Y no quiero pensar con eso que la casa tiene que estar reluciente y nadie puede ensuciar. No, la casa se ensucia, pero hay que mantenerlas limpias. ¿Ya? Una casa con desorden, ¿verdad?, habla mucho de la persona, de la persona que podría en este momento asumir algo. Y no estoy diciendo que la mujer sirva para eso nomás, no. Pero sí es la que tiene más gracia en ese sentido. Tiene más gracia en ese sentido. Nosotros somos un poco más atolondrados. Ahora,
esta conducta casta, ¿ya?, abarca todos los aspectos. Esta conducta casta, esta conducta pura, esta conducta irreprochable, que nadie puede decir nada. Oh, yo fui a la casa de tal persona y estaba más cochina, porque la gente siempre se va a fijar en lo más malo que en lo positivo. Entonces, es ahí el problema. Entonces, el respeto es esencial en toda vuestra manera de vivir. Cómo tratamos a las personas. O como muchas veces se hace esta diferencia, ¿no? Yo soy cristiano, pero el cristiano deja mucho que desear en sus palabras y en su manera de vivir. Debemos recordar que somos luz, como dijo Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo. Y que debemos de presentar un buen ejemplo en todo tiempo. Hay un texto ahí en Timoteo 4, dice que tenemos, ¿verdad?, ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Ahora, yo soy más, yo creo que el asunto tiene que ser transversal. Yo después voy a hablar del hombre, pero ahora voy a hablar de las mujeres, porque justo me tocó esto. Este asunto es transversal, ¿ya? Porque muchas veces lo espiritualizamos todo. No, yo, el Señor, y el Señor, y el Señor. Pero despreocupo otras áreas de la vida cotidiana. Me despreocupo de otras cosas. Yo no me puedo mandar a cambiar a la iglesia y dejar sin almuerzo a mis hijos. O que el esposo llegue en la noche a cocinar, si llega del trabajo. No, yo andaba en la iglesia. No, entonces es en todos los aspectos. Ahora, entonces el apóstol está siendo claro en este punto. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, el principio bíblico, hombre y mujer, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. ¿Cómo es la conducta? ¿Ya? Muchos maridos a veces no quieren conocer a Cristo por la mala conducta de sus mujeres. Y eso no quiere decir que no hayan discusiones en la casa, que no hayan discusiones entre el marido y la mujer, que rete a los hijos. No, eso no tiene que decir, sino por la conducta que ellas llevan hacia adelante. Ahora, él dice, después dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, el 3 dice, y vuestro atavío no sea el externo, y empieza a explicar acerca de cómo hacer el atavío, el adorno, dice. Pedro enfatiza que el enfoque del adorno de las mujeres no debe ser el exterior, sino más bien el interior. Y eso no quiere decir que anden todas chancletúas, todas chasconas, ¿verdad? No, no tiene que ver con eso. La mujer, dentro de esa conducta, siempre tiene que andar, tampoco estamos hablando de ropa excesiva, sino correctamente, ¿ya? Esto no quiere decir que las mujeres deben andar desarregladas, maltratadas de su físico. Esto no es lo que Pedro está enfatizando. Muchos han argumentado que las mujeres no pueden hacerse peinados o arreglos en su cabello. ¿Por qué Pedro lo está condenando esto? Tampoco es verdadero. Lamentablemente, si usted llega a esta conclusión, usted no está analizando cuidadosamente lo que está señalando Pablo, porque muchas veces también nos quedamos en la otra parte. Y en la otra parte entonces que la mujer no se puede hacer nada en el cabello, no se lo puede cortar, no se puede teñir un poco las canas. No, no está diciendo acerca de eso. ¿Ya? Si una mujer exagera en cuanto a esa manera de cómo se viste y anda su cuerpo, entonces ahí está haciendo algo que no está correcto. La mujer que profesa piedad debe prestar mucha atención a la manera de cómo se viste y adorna su cuerpo. El apóstol Pedro no está condenando tampoco el uso de joyas. Tampoco lo está condenando. Vestidos lujosos, opinados, ostentosos. Lo que Pedro dice que no se debe hacer de irse al extremo en cuanto a estas cosas. Eso es lo que está hablando. En aquel tiempo había muchas mujeres que estaban poniendo su enfoque en estas cosas.
Y se estaban olvidando de lo que era más importante, el adorno interior, el adorno espiritual, aleluya, el adorno de ese que agrada a Dios. Lo otro no lo puede, no lo podemos decir, no, esto usted no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. ¿Cómo se viste de esta forma? ¿Cómo se viste de esta manera? Porque allí está también lo que es la responsabilidad, lo que es ser más pulcro, lo que es cómo se viste, cuál es el ornato, y siempre el ornato interno se va a manifestar hacia afuera. Eso no quiere decir que vaya desarreglada ni nada, no tiene que ver con eso. Tiene que ver que más bien el adorno, dice Pedro, y recuerde lo que estaba viendo Pedro. Pedro estaba viendo eso dentro de las hermanas de la iglesia, entonces muchas veces seguramente se me ocurre, cuando habla de peinados ostentosos, llegan con unos moños grandotes, así, cosa que... Pero es que eso le damos más importancia que a lo otro. Y es allí donde Pedro dice, entonces, tengamos cuidado. Ahora dice, si ese no debe ser, dice, sino que sea este yo interno, dice, el adorno incorruptible de un espíritu tierno, sereno, lo cual ese es precioso, dice, es precioso para el Señor. Pedro enfatiza que el adorno debe ser ese interno, esa mujer que uno sabe que ha orado, que ha buscado el Señor, ese adorno espiritual, ese no del exterior, sino el del interior, ese adorno interior, ese adorno que sobrepasa, que se ve hacia afuera, que uno sabe que es una mujer guerrera, de oración, de búsqueda, ya que se quebranta ante la presencia del Señor, que está dispuesta a orar, a buscar del Señor. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Porque también se van al otro extremo. Y yo les contaba acerca de este movimiento hasidista de los judíos, y este movimiento hasidista es un movimiento ultra ortodoxo, pero son los ultra. ¿Y qué pasa con las mujeres? Las mujeres no podían, son casi talibanes, poco menos. Ya no siendo talibanes, pero hacen muchas cosas que son casi talibanes. La mujer no puede mostrar su cabello, siempre que tiene que estar cubierto. También no puede mostrar nada de su cuerpo, ya, y cuando estamos hablando de nada de su cuerpo, sus piernas, ya, pero no que anden con minifalda, ni siquiera es eso, o sea, sus polleras sumamente largas, con media, hasta acá todo esto. Entonces, se quedan con el otro extremo también, y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso que está hablando, o lo que está enfatizando el apóstol, ¿ya? Esta mujer, la mujer cristiana debe utilizar, dice, más bien la ropa espiritual, sin desmerecer lo otro. Y nosotros nos gusta que nuestras hermanas se vean bonitas, que anden ordenadas, ¿ya? Pero no caer en el extremo tampoco, ninguno de los extremos. Los extremos son malos, no son buenos. No son buenos. ¿Y cuál es esta ropa espiritual? Este amor fraternal, ¿ya? Que lo habla Juan, o Señor Jesucristo en Juan, lo habla Pablo en Romanos, lo habla Pablo en Filipenses. Eso es lo que se debe manifestar. Eso es lo que se debe manifestar. La santidad, el buen ejemplo. A eso es lo que en definitiva Pedro anunciaba que era más bien este adorno interno. El adorno interno, la vestidura interna, cómo se debe vestir. Y si se viste de esa forma, ¿ya? Entonces está haciendo, ¿ya?, lo que el Señor pide que haga, el fruto del Espíritu, la sujeción, una mujer que esté sujeta, y no a servidumbre, no sujeta como este movimiento, o como el movimiento talibán también, no sujeta de esa forma, porque la mujer no es sirvienta, no es una sirvienta del marido, ni sirvienta de los hijos, es la esposa, que cumple un rol interesante dentro del hogar, porque es un complemento de ambos, ¿ya? Sujeción, respeto al marido, obediencia a la voluntad de Dios. Cada una de esta vestimenta, ¿ya?, es lo que en definitiva el apóstol Pedro estaba señalando, que eso era lo más importante dentro de todo esto. La mujer que se preocupa por vivir conforme a la voluntad de Dios hallará el favor del Señor.
Es como dice el proverbio, mujer virtuosa, dice que la hallará, pero de alguna forma explica cuál es la mujer virtuosa. ¿Ya? Porque así también, dice, se adornan en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, sujetas a sus maridos. Las mujeres santas que menciona Pedro son aquellas que se preocupaban por agradar a Dios en todo, y cuando hacían esto, se sujetaban a Dios, porque esta era la voluntad del Padre. Imagínense que Sara, aunque toma el ejemplo de Sara, Sara habría dicho, ¿sabes qué? No me quiero ir para allá, no quiero salir de acá de Ur, porque estoy bien aquí en Ur y quedémonos aquí en Ur, que también desobedeció en algún momento. Pero ella sujeta a su marido, se fue. Cada una de estas mujeres fueron sujetas. La misma María, la madre del Señor, sujeta a José. Y eso daba buen testimonio. Eso es lo que daba buen testimonio. Hay muchas mujeres en el Antiguo Testamento que sirven como buen ejemplo de una mujer piadosa que agrada a Dios. La sujeción al marido es algo de mucha importancia dentro del matrimonio, porque no hay un asunto de luchas de poderes, no hay un asunto de emancipación. La mujer se emancipó en el Génesis capítulo 3 y produjo consecuencias. Por eso cuando se habla del movimiento feminista, es un movimiento que afecta el orden divino, que pasa a ser en un momento dado un movimiento diabólico, porque quiere sobreponerse, tener los mismos derechos, pero no las mismas obligaciones. Entonces, Pedro dice, no, ordenemos esta cosa. Es de bendición ordenar esto, por eso no están de acuerdo con el orden bíblico. El orden bíblico no calza dentro de un movimiento feminista. Y él pone un ejemplo, dice, así obedeció, obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. A ver si yo le digo a mi esposa, dígame, señor Anselmo, en broma, señor Anselmo. Pero nos da un ejemplo de una mujer que se preocupaba por adornar su interior y no su exterior. Y obedecía a Abraham de esta forma. Obedeció, llamándole Señor, y este viene a ser un buen ejemplo para las mujeres de aquel tiempo hasta hoy. Las mujeres que obedecen a Dios y se sujetan a sus maridos vienen a estar relacionadas con el excelente ejemplo de Sara. La frase que ocupa ahí Pedro, ya dice, habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza, sin tener ningún no ser amedrentadas por ningún temor, porque se sienten sujetas. Y no estoy hablando de mujeres que son sirvientas. Las mujeres no son sirvientas, son esposas, son mujeres, son madres, son hijas, son abuelas, son tías, son suegras. Pero sí cumplimos con ese principio que habla la Escritura para que salgan las cosas bien, pues salgan mejores. Esta frase, que no estén amedrentadas por ningún temor, sugiere que algunas esposas tenían miedo de ser ahuyentadas de su fe cristiana por parte de sus esposos paganos. Pero en definitiva, lo que quiere Pedro es que puedan estar sujetas, porque eso trae bendición. Ahora, dice el verso 3:7, dice, vosotros maridos igualmente vivid, vosotros igual marido, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, y algo muy importante donde muchas veces nuestras oraciones son estorbos, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Y por qué tienen estorbo muchas veces nuestras oraciones? Porque no vivimos con ellas sabiamente, no damos honor al vaso más frágil, no pensamos que ellas son coherederas también de la gracia y las tratamos mal, ¿ya? Porque ahí es donde sale el macho alfa entre nosotros. Ahora Pedro dirige su enseñanza a los maridos para que ellos también vivan conforme a la voluntad de Dios, porque eso es la voluntad de Dios. Y yo siempre digo, una mujer se sujeta cuando, lo que decía el apóstol Pablo, cuando se siente amada.
Y acuérdense que hablaba como 4 veces el amor, no hablaba de sujeción, no hablaba de nada más, amor, solamente amar. Pero recuerda que los maridos deben tratar a sus esposas con un cuidado especial, ya, con un cuidado especial, porque ellas reciben las cosas de una forma completamente diferente, pero nosotros, como muchas veces dice la Escritura, que somos ásperos, hablamos rápido, hablamos enojado, hablamos fuerte, ya, hablamos y somos ásperos. Y ahí es donde muchas veces nuestras oraciones también son estorbadas. ¿Por qué? Porque hicimos daño emocionalmente, físicamente, causamos un dolor. ¿Por qué? Porque no hablamos, y por supuesto que no hablamos suave, nosotros no hablamos suave, hablamos áspero. Muchas veces casi ladrando hablamos. La mujer tiene una función especial dentro del plan de Dios y por consiguiente debe ser tratada con mucho respeto y con mucho amor. Ahora, ¿por qué en ese plan de Dios? Porque recuérdense que a través del vientre de la mujer iba a venir el Salvador del mundo. Pero sin la mujer los hombres no existiríamos. Porque la mujer tiene esa capacidad que no tenemos nosotros de tener hijos. Ahora, el no hacer esto traerá consecuencias si no tratamos a la mujer correctamente. Y muchas veces, he escuchado a un predicador y muchas veces nos pasa a nosotros también, ¿ya? Él decía lo que dice el apóstol Pablo cuando habla de airaos pero no pequéis, dice. Airaos pero no pequéis para que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y muchas veces nos airamos, nos enojamos con la mujer, hablamos fuerte, duro, rápido, y dice, pero no pequéis para que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y este predicador decía, a mí se me pone el sol, se me pone la luna, se me ponen los planetas, se me pone todo, dice, y no se me pasa el enojo. Y muchas veces nos pasa exactamente a nosotros, exactamente lo mismo. Somos ásperos, decimos las cosas mal, somos prepotentes a veces, hablamos cosas, o muchas veces herimos cosas domésticas, como un almuerzo. Te preparó un almuerzo y nosotros somos poco detallistas y comemos nada. Y nos damos cuenta que hubo todo un esfuerzo para poder hacer un almuerzo. Y te esperaron con almuerzo, con comida, con desayuno, o con once, y no te diste cuenta, comiste nomás. Y la mujer estaba esperando que un gracias, un día lindo, y después te pones a ver televisión, pones las noticias y te olvidas de algo tan fundamental. Ahora dice, eso trae consecuencias. Y las oraciones y las consecuencias que trae es que nuestras oraciones no son contestadas, ya que tendrán un estorbo. Habrá una espinita. Esa espina que no la vemos, pero sabemos que está. Sabemos que está ahí. Las oraciones no serán contestadas si hacemos, ¿qué cosa? Maltrato, y no estoy hablando solamente maltrato de palabra, hay maltrato físico, maltrato psicológico, maltratos sexuales, hay maltrato en la economía. El hombre maltrata muchas veces con la plata, no da plata, no da recursos. Y el amor que decía el apóstol Pablo es amor con todo, tiene que ver con todo el asunto, con toda la cosa. No perdonar, y muchas veces también nosotros somos enojones y somos rencorosos y no perdonamos. Y por eso se pone no solamente el sol, no solamente pasa la noche y el día, sino se pone el sol, se pone la luna, se pone las estrellas, se pone Júpiter, Marte y se pone todo. Y seguimos con el enojo ahí. O muchas veces, ya, entonces tenemos que tener cuidados. Todos nosotros, los hombres, tenemos que tener cuidado de no caer en este error. Maridos que maltratan a sus mujeres, físicamente, verbalmente. ¿Por qué? Porque pasarán el castigo eterno ahí. ¿Por qué razón? Porque no le dieron honor al vaso más frágil. Y somos ásperos, somos duros, somos secos. Y nos cuesta la otra parte a nosotros. Entonces hablaba, decía, vosotros maridos, vivir con ellas sabiamente.
dando honor a la mujer como vaso más frágil, coherederas de la gracia, no ser ásperos. Y como decía el apóstol Pablo, no, vamos a leer de nuevo, como decía el apóstol Pablo cuando decía, maridos, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo hay que amar a la mujer? Como Cristo amó a la iglesia. Verso 28, así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, como Cristo ama a la iglesia, entregando la vida por ella, como a sus propios cuerpos, porque usted no se maltrata a sí mismo. Después dice el 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta al marido. Entonces, nos damos cuenta que en esto, cuando habla el apóstol, si bien es cierto, Pedro le da como más énfasis a la mujer, al hombre igual le da. Pablo toma algo de la mujer, pero al hombre le da mucho más. Entonces, la idea, ¿cuál es la idea de todo esto? Es que dentro de un matrimonio, el vivir en pareja, un hombre, una mujer, el casarse, empezar a vivir juntos, primero no es un asunto fácil, es un asunto complejo, difícil, que muchas veces ese momento complejo y difícil llega a un divorcio, porque no se puede, porque Pablo también lo habla, ya dice que la mujer no está sujeta a servidumbre, ni el hombre tampoco, dice, no está sujeto a servidumbre. ¿Ya? Ahora, él lo explica en el capítulo 7 de Corintios, y así con esto vamos concluyendo, porque el Corintio, cuando en el capítulo 7, habla de los problemas, dice, del matrimonio. ¿Ya? Y él señala, ¿verdad?, que no está la mujer sujeta a servidumbre del hombre, no es esclava, no es esclava, ¿ya? Y como no es esclava, hay que entender que esta relación es una relación que hay que llevarla todos los días, ¿ya? Y hay que tratar de sobreponerse. Ahora, si eso no resulta, ¿ya? Entonces Pablo da la idea, entonces, bueno, sepárense, no sigan juntos, ¿ya? Aunque eso no vamos a hablar de divorcio ahora, pero sigan juntos, por diferentes razones. Pero si en definitiva vamos cumpliendo estas normas que los mismos apóstoles nos señalan, tanto para la mujer como para el hombre, esto puede salir adelante. Podemos salir adelante. En donde cada uno de nosotros tiene que poner, no el 50%, porque aquí no se habla del 50%, se habla del 100%. Es el 100% que tenemos que poner cada uno de nosotros. Y todos los días pueden pasar 15 años, 20 años, 30 años, 40 años viviendo juntos. Y cada vez tenemos que ir aprendiendo más. ¿Por qué razón? Porque nos falta tanto. Porque somos pecadores, porque somos egocentristas, porque pensamos solamente en nosotros. Y porque muchas veces cometemos pecados, nos equivocamos, ofendemos, y una mujer así no se siente cubierta. Y lo que Dios quiere es que se pueda sentir cubierta. Solamente eso. Para poder llevar adelante este asunto llamado matrimonio, esta empresa de dos personas que ponen el 100% cada uno, y que es algo completamente difícil. Y Dios le dijo a Moisés que daba carta de divorcio era por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón, dice, después lo ratifica el Señor, dice, por la dureza del corazón Dios dio carta de divorcio, porque ninguno de los dos quisieron dar el brazo a torcer. Entonces siempre estamos dispuestos a aprender. Yo estoy dispuesto a aprender, me falta mucho, a veces soy tosco, a veces puedo ser cruel, a veces me falta manifestar el cariño, el amor, el aprecio, tratar bien.
Que el Señor nos ayude, tanto a la mujer como al hombre, nos ayude a ser mejores, ser un buen complemento en todo esto y que podamos avanzar. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por la palabra, Jesús, dada en este día. Gracias porque a través de ella podemos crecer en tu gracia. Nos hace tanta falta, Señor, crecer. Nos hace tanta falta, Señor. Estamos tan lejos a veces de lo bueno, de lo perfecto, Jesús. Pero esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti con nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras situaciones, Jesús. Pero estamos aquí. Estamos aquí para crecer, para ser fortalecidos en tu gracia, Señor. Bendícenos, Dios. Bendice a nuestros hermanos, Padre. Oramos por cada uno de ellos, Señor, por nuestras hermanas, Señor. Aleluya, que no son siervas, no son esclavas del esposo ni de los hijos. Son mujeres coherederas de la gracia, Señor. Puedan tomar el lugar que corresponde, Señor. Y los hombres a nosotros, Padre, que nos enseñes cada día, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús, oramos en esta noche, Señor, y pedimos que tú nos bendigas. Bendice a nuestros hermanos, Señor. Bendice a los que han pedido oraciones, Señor. Bendice a Fabián, Señor, el hijo de nuestra hermana Marta, Señor, que está fuera de Santiago, Padre. Nuestra hermana Marcia, que esté recuperada de salud, Señor. Oramos, Padre. Oramos por la pequeña Julieta, Señor, que nos pedía en oración, por esta pequeña que está un poquito mejor, Señor. Un poquito mejor está, Padre. Oramos también por ella, Señor. Oramos por nuestra hermana Brunilda, Señor Jesús, por nuestro hermano Ramón, Señor. Oramos por ellos. Nuestro hermano Francisco, que está también afectado de salud. Oramos por trabajo, por nuestro hermano Roberto, Señor. Pedimos, Padre, que abras puertas preciosas, Señor. Haz un milagro. Oramos por José Vergara, que estaba afectado también de salud, Señor. Este tiempo es difícil, Señor. Pero gracias, Padre. Te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos. Nuestra hermana Mireya, Señor, por su hombro allí, que ha sido afectada también, Señor. Una mala fuerza, Señor, que hizo. Oramos, Padre. Oramos para que tú nos guardes, nos bendigas, nos ayudes, Señor. Ponemos en oración, Señor, todas nuestras peticiones, Padre. Y rogamos ante todas las cosas que tu palabra se cumpla, Señor. Bendícenos, Dios. Bendice a nuestra hermana Magali, Señor. Oramos por ella, Padre. Para que tu gracia la alcance, Señor Jesús. Bendícela. Por Silvia, esa persona nueva que la llevó ella misma, Señor. Oramos. Bendice por nuestro hermano Fernando Pavés, que está también enfermo, Jesús. Pero es tu gracia la que puede sostener en este tiempo, Señor. Oramos para que así sea, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, Padre. Muchas gracias. Amén. Nos vemos el sábado a las 10 de la mañana. Vaya, tenga disposición. Mañana las hermanas no están porque van a estar cada 15 días. Así que nos vemos el próximo sábado. Y a ver si nos llegó algún mensaje después. No, un saludo de la hermana Marcia para la hermana Bernarda. Orar por la suegra, ¿verdad? De nuestra hermana Bernarda, que es la mamá de Patricio Barría. Exacto. Así que oramos por ella pidiendo que el Señor tenga misericordia. Por Mari Barahona estaba allí. Pedimos, Señor te bendiga, Mari. Así, cada uno de ustedes. Entonces nos vemos el sábado. San Diego, 1676, tempranito en la mañana, para poder alabar el nombre del Señor. Y hermano Alberto dice gracias por la palabra de esta noche. Señor les bendiga. Nos vemos el sábado. Un abrazo.